Hay lugares en el mundo que guardan secretos sin proponérselo. No porque nadie hable de ellos, sino porque cuanto más se habla, más parece que algo esencial queda sin decir. El Palacio de Buckingham es uno de esos lugares. Sus fachadas impolutas, su guardia ceremonial, sus ventanas que nunca revelan nada. Y sin embargo, detrás de esos muros ocurrió una de las historias más complejas, más dolorosas y más seguidas por el mundo entero durante las últimas décadas del siglo XX. Una joven de 20 años entró a esa institución pensando, quizás, que el amor bastaría, que la voluntad bastaría, que ser buena, estar disponible, sonreír en el momento correcto, sería suficiente para encajar en un sistema que llevaba siglos funcionando de la misma manera. Y durante un tiempo, el mundo la vio sonreír. La vio brillar con una luz que parecía natural, espontánea, diferente a todo lo que aquella institución había mostrado antes. Pero, ¿qué pasó realmente dentro de esos pasillos? ¿Qué ocurrió en esos años que transcurrieron entre el cuento de hadas y el desastre? ¿Por qué una mujer que fue amada por millones de personas en todo el planeta se sintió, según ella misma, completamente sola? Estas son las preguntas que vamos a intentar explorar hoy. No desde el escándalo, no desde el morbo, sino desde el análisis honesto de una historia que sigue siendo relevante porque toca algo universal. La tensión entre el individuo y la institución, entre la persona y el símbolo, entre lo que somos y lo que se espera que seamos. En los próximos minutos vamos a recorrer la historia documentada de Diana Frances Spencer, princesa de Gales, y vamos a reflexionar sobre lo que representa, sobre lo que nos dice de las estructuras de poder, de la familia, de la imagen pública y de la fragilidad humana detrás de los títulos y las coronas. Si te interesan las historias de personas que existieron dentro de mundos que pocos podemos imaginar, quédate. Porque esta historia no termina donde muchos piensan que termina. Comenzamos. Oficialmente, Diana Spencer es presentada en los libros de historia y en los documentales institucionales como una de las figuras más queridas de la familia real británica. Se la recuerda por su labor humanitaria, por su cercanía con la gente común, por haber roto varios de los protocolos más rígidos de la monarquía y por haber convertido el papel de princesa en algo que el público sintió como genuino y humano. Nació el 1 de julio de 1961 en Park House, una residencia en el condado de Norfolk, en el norte de Inglaterra. Su familia, los Spencer, era una de las familias aristocráticas más antiguas del país, con vínculos históricos con la propia familia real que se remontaban a generaciones anteriores. Su padre, el conde John Spencer, y su madre, Frances Roche, se divorciaron cuando Diana tenía apenas 6 años, en circunstancias que, según distintos testimonios recogidos a lo largo de los años, resultaron profundamente traumáticas para los hijos. Este dato importa, no como anécdota, sino como contexto. Diana creció en un entorno de privilegio material y de fractura emocional simultánea. Una combinación que, según especialistas en psicología del desarrollo, puede dejar huellas profundas en la forma en que una persona construye sus vínculos, busca afecto y responde ante el abandono o el rechazo. No era una chica especialmente brillante en los estudios, según sus propias palabras en varias entrevistas. Era sensible, afectuosa, y tenía una capacidad natural para conectar con personas en situaciones de vulnerabilidad. Trabajó como auxiliar en una guardería en Londres antes de que su vida cambiara para siempre. Vivía en un apartamento modesto con varias amigas. Llevaba una vida discreta, casi anónima, para alguien de su apellido. Y entonces llegó el príncipe Carlos. Pero antes de hablar de esa relación,
es importante detenerse en algo que rara vez aparece en los relatos más amables de esta historia, y es el contexto institucional en el que todo ocurrió. Porque la familia real británica no es solo una familia, es una institución con siglos de historia, con sus propios códigos, sus propias reglas no escritas, sus propias formas de gestionar la imagen pública y de absorber o expulsar a quienes no se adaptan a ella. Toda gran institución tiene una historia más amplia que rara vez aparece en los folletos. La monarquía británica llegaba a los años 80 del siglo XX habiendo sobrevivido a guerras, revoluciones, escándalos y transformaciones sociales profundas. Lo había hecho, en gran medida, a través de una combinación de adaptación cuidadosa y control meticuloso de su imagen pública. La reina Isabel II llevaba ya décadas en el trono. Era una figura de estabilidad, de continuidad, de solemnidad. La monarquía funcionaba, en muchos sentidos, como una empresa que vendía tradición, permanencia e identidad nacional. En ese contexto, el heredero al trono, el príncipe Carlos, llegaba a sus 30 y tantos años sin haberse casado. La presión institucional para que encontrara una esposa adecuada era, según múltiples fuentes y testimonios recogidos por biógrafos autorizados, considerable. La pareja debía cumplir ciertos requisitos que hoy pueden parecer anacrónicos, pero que en aquel momento se tomaban con absoluta seriedad. Debía ser joven, de buena familia, sin un pasado romántico que pudiera convertirse en escándalo, y dispuesta una punam a asumir un papel que no tenía nada de sencillo. Diana Spencer cumplía esos requisitos sobre el papel. Lo que es posible que nadie calculara del todo, ni ella ni quienes la rodeaban en ese momento, era lo que significaría, en la práctica, entrar a formar parte de esa institución siendo quien era ella. El noviazgo fue breve, apenas unos meses. Las presiones para formalizar la relación eran visibles desde fuera, y según los relatos posteriores de la propia Diana, también desde dentro. Hubo momentos de duda. Ella misma los describió en conversaciones que quedaron registradas. Pero la maquinaria estaba en marcha. La boda ya era un evento público antes de que ella hubiera tenido tiempo de conocer realmente a la persona con quien iba a casarse. Y aquí está uno de los primeros nodos de esta historia que vale la pena observar con atención. No es una acusación. Es una observación sobre cómo funcionan las instituciones cuando sus necesidades colectivas entran en conflicto con las necesidades individuales de las personas que las forman. Diana tenía 19 años cuando comenzó a salir con Carlos. Tenía 20 cuando se comprometieron. Tenía 20 años recién cumplidos cuando el mundo entero la observó caminar hacia el altar de la Catedral de San Pablo en Londres, el 29 de julio de 1981, con una cola de vestido de más de 7 metros, que ella misma recordaría años más tarde con una mezcla de nostalgia y algo que resulta difícil de nombrar exactamente. 350 millones de personas vieron esa boda por televisión. Era una cifra sin precedentes para la época. El mundo quería creer en ese cuento. Y Diana, de pie ante el altar, también quería creerlo. Lo que ocurrió después es lo que vamos a explorar en los próximos bloques de esta historia. Para entender lo que Diana encontró al entrar en la familia real, es necesario entender primero cómo funcionaban por dentro esas estructuras a comienzos de los años 80, no como las vemos en las series de televisión ni como las describían los comunicados oficiales, sino como eran en la práctica cotidiana. Las grandes casas reales europeas, y en particular la monarquía británica, funcionaban siguiendo protocolos que tenían siglos de antigüedad. Había jerarquías muy claras dentro del personal, dentro de la familia y dentro de las relaciones con el exterior. Había formas correctas de hacer cada cosa,
y formas incorrectas. Había un ritmo, un calendario, unas costumbres que no se discutían porque simplemente siempre habían sido así. Para alguien que venía de fuera, integrarse en ese ritmo requería un proceso de adaptación que no era pequeño. Y ese proceso, según los testimonios disponibles, nunca se explicaba del todo. Se esperaba, más bien, que quien entrara fuera aprendiendo por observación o por error y por corrección. Diana llegó al Palacio de Buckingham sin haber recibido ningún tipo de formación específica para el papel que iba a desempeñar. No hubo un periodo de preparación estructurado. No hubo mentores asignados, al menos no de manera formal y efectiva. Había asesores, había personal, había protocolos escritos en algún lugar. Pero la experiencia vivida de integrarse en aquel mundo fue, según sus propias palabras, profundamente solitaria. Es probable que parte de esa soledad tuviera que ver con la naturaleza misma de la institución. Las estructuras muy antiguas tienden a ser resistentes a la novedad, no porque haya una voluntad explícita de excluir, sino porque sus códigos son tan internalizados por quienes las habitan que resultan invisibles para ellos mismos. Lo que para alguien de fuera parece una barrera, es para alguien de dentro simplemente es la forma natural de hacer las cosas. Pero también es probable que parte de esa soledad tuviera raíces más personales. Diana llegó al matrimonio con una historia emocional propia, con heridas de la infancia, con necesidades afectivas que eran legítimas y humanas, pero que aquel entorno, por su propia naturaleza, no estaba equipado para satisfacer. Y había otro elemento en juego que complicaba todo de manera significativa. La relación entre Carlos y Diana no era lo que el mundo había visto en las fotografías del compromiso. Esto no es una afirmación de lo que ocurrió en la intimidad de ese matrimonio, porque nadie desde fuera puede afirmarlo con certeza. Pero sí hay elementos documentados, recogidos por biógrafos que trabajaron con fuentes directas, y que permiten decir con cierta seguridad que ambas personas llegaron al matrimonio en circunstancias complejas que no favorecían la construcción de una vida en común estable. Carlos era 13 años mayor que Diana. Tenía una historia personal propia, una visión del mundo propia y, según múltiples fuentes, una relación emocional con otra persona que no había terminado del modo que debería haber terminado antes de que comenzara un matrimonio. El nombre de Camilla Parker Bowles no aparece de manera accidental en esta historia. Aparece porque formaba parte del contexto real en el que ese matrimonio nació y en el que fue deteriorándose con el tiempo. Pero no vamos a reducir esta historia a un triángulo amoroso. Eso sería simplificar demasiado. Lo que ocurrió fue más amplio, más complejo, y tiene más que ver con el choque entre una institución y un individuo que con una simple cuestión sentimental. Diana era, en muchos sentidos, demasiado visible, demasiado popular, demasiado espontánea, demasiado emotiva para una institución que había aprendido a funcionar exactamente de la manera contraria. Su popularidad crecía a una velocidad que quizás nadie había previsto. Cada vez que aparecía en público, la respuesta de la gente era diferente a la que provocaba cualquier otro miembro de la familia real. Había algo en ella que conectaba de manera directa con las personas. Y eso, paradójicamente, pudo haber generado tensiones dentro de la propia institución que se suponía que ella representaba. Todo esto formaba parte de un sistema con sus propias lógicas, y sus propias contradicciones y sus propias formas de gestionar lo que no encajaba. Y aunque hoy nos resulte difícil de comprender, en aquel momento era la realidad dentro de la cual Diana tenía que encontrar la manera de existir. Existe un tipo de soledad que no tiene que ver con estar físicamente solo. Es la soledad de sentirse incomprendido en medio de una multitud, de sonreír en las fotografías mientras por dentro algo se va deshaciendo lentamente, de cumplir con todos los compromisos externos mientras en el interior
no queda ya ningún lugar donde apoyarse. Diana habló de ese tipo de soledad en varias ocasiones a lo largo de su vida. No siempre en público, no siempre con las mismas palabras, pero el hilo de lo que describía era consistente y claro. Y aunque hay quienes han cuestionado la objetividad de sus relatos, hoy también hay que reconocer que muchos de los hechos que ella describió fueron posteriormente confirmados por otras fuentes independientes. La vida pública de Diana como princesa de Gales comenzó con una intensidad que resulta difícil de imaginar hoy, incluso en una era de redes sociales y exposición constante. En los años 80, ella se convirtió en la persona más fotografiada del planeta. Cada aparición pública era un evento. Los medios de comunicación la seguían de manera obsesiva. Las portadas de las revistas de todo el mundo llevaban su rostro con una regularidad que no tenía precedente para alguien que no era una estrella de cine ni una cantante, sino, oficialmente, la esposa del heredero al trono británico. Esa visibilidad tenía una cara que el público veía y otra que muy pocas personas llegaron a ver durante esos primeros años. La cara visible era la de una princesa que parecía haber llegado para renovar una institución que muchos consideraban demasiado distante, demasiado fría, demasiado desconectada de la realidad cotidiana de la gente. Diana tocaba a las personas que visitaba en hospitales cuando los protocolos no lo exigían. Se sentaba en el suelo junto a los niños en lugar de inclinarse sobre ellos desde arriba. Viajaba a zonas de conflicto y de pobreza extrema. Miraba a los ojos a personas que la mayoría de los poderosos preferían no ver, y la gente le respondía con un afecto que era completamente genuino. Pero la cara que no se veía era la de una mujer que, según los relatos disponibles, atravesaba un deterioro emocional serio desde muy temprano en su matrimonio. Algunos documentos y testimonios de personas cercanas a ella durante esos años indican que comenzó a presentar síntomas de lo que hoy reconoceríamos como bulimia nerviosa poco después de casarse, posiblemente incluso antes de la boda. Se trataba, según los especialistas que han analizado el caso posteriormente, de una respuesta a una situación de estrés y angustia que no tenía salida visible. Esto no es una interpretación romántica ni dramática de los hechos. Es un dato clínico que la propia Diana confirmaría años más tarde en la entrevista que concedió a la BBC en 1995. Una entrevista que se convirtió en uno de los documentos más vistos y más analizados de las últimas décadas del siglo XX. En esa entrevista, conducida por el periodista Martin Bashir, Diana habló de su salud mental con una franqueza que en aquel momento resultó revolucionaria viniendo de quien venía. Habló de la bulimia, habló de episodios de autolesión, habló de sentirse atrapada en un sistema que no sabía cómo ayudarla. Habló también de la soledad. «Éramos 3 en ese matrimonio», dijo en un momento que se convirtió en quizás la frase más citada de toda la entrevista. Era una referencia a Camilla Parker Bowles, pero también era algo más. Era la descripción de una situación en la que el espacio emocional que debería haber existido entre dos personas que se casaron nunca llegó a construirse de manera real. Es probable que las razones de eso fueran múltiples y complejas, y es importante no reducirlas a una sola causa. La relación de Carlos con Camilla formaba parte de ese contexto, sin duda, pero también formaba parte la naturaleza misma de una institución que no tenía herramientas para gestionar la salud emocional de sus miembros de manera abierta y efectiva. Y también formaba parte la propia historia personal de Diana, sus propias fragilidades y sus propias formas de responder ante situaciones que la superaban. Lo que todo apunta a indicar es que el deterioro fue progresivo. No ocurrió de un día para otro. Los primeros años del matrimonio produjeron 2 hijos que hoy son figuras públicas conocidas en todo el mundo. El príncipe Guillermo nació en junio de 1982. El príncipe Enrique
nació en septiembre de 1984. La maternidad fue, según sus propias palabras, una de las pocas fuentes de alegría y de sentido que encontró en esos años difíciles. Hablaba de sus hijos con una ternura que parecía absolutamente genuina, sin el filtro institucional que aplicaba a casi todo lo demás. Pero incluso en ese terreno, el sistema tenía sus propias formas de operar. La crianza de los hijos de la familia real seguía tradiciones muy establecidas. Niñeras, internados, horarios, protocolos. Diana intentó, en la medida de lo posible, construir para sus hijos una experiencia de infancia más cercana a la normalidad de lo que había sido la norma en generaciones anteriores. Los llevó a parques de atracciones, los llevó a cines, intentó que tuvieran contacto con la realidad cotidiana de la gente. Eso también generó tensiones con las expectativas institucionales. El mundo exterior, mientras tanto, seguía viendo las sonrisas en las fotografías. Las giras oficiales de Carlos y Diana eran eventos globales. Cuando visitaban países de la Commonwealth, las multitudes que los recibían eran imponentes. La fascinación que Diana generaba en prácticamente todos los lugares a los que llegaba era un fenómeno que los propios observadores de la época describían como difícil de explicar racionalmente. Había algo en su presencia que resultaba paradójicamente íntimo. En medio de todo el aparato de seguridad, los coches oficiales, las recepciones de Estado, los trajes de etiqueta, ella encontraba la manera de hacer que la persona que tenía enfrente sintiera que era vista de verdad. Eso es un don. No es algo que se aprende ni que se finge de manera sostenida durante años. Y ese don fue, posiblemente, tanto su mayor fortaleza pública como una de las fuentes de mayor tensión dentro del entorno en el que vivía. Porque la popularidad de Diana crecía a una velocidad que empezó a eclipsar, al menos en términos mediáticos, la figura del propio príncipe Carlos. Las crónicas de la época recogen que en algunas visitas oficiales, cuando la pareja llegaba a un lugar, la multitud mostraba de manera claramente visible su preferencia por estar del lado donde estaba ella. Hay relatos, documentados por periodistas que cubrían esas giras, de Carlos haciendo comentarios que reflejaban una incomodidad ante esa situación. Esto no es una acusación, es un contexto humano comprensible. Cualquier persona en esa situación experimentaría algún grado de malestar. Pero lo que resulta interesante es cómo esa dinámica contribuía a hacer aún más difícil la construcción de una relación de colaboración genuina entre ellos dos. La pregunta que surge, y que varios biógrafos han explorado desde distintos ángulos, es si en algún momento ese matrimonio tuvo realmente una oportunidad de funcionar, o si las condiciones bajo las cuales se construyó hacían que el deterioro fuera, en cierta medida, casi inevitable. Es una pregunta que no tiene respuesta definitiva, pero es una pregunta que vale la pena sostener. A mediados de los años 80, la grieta dentro del matrimonio ya era visible para quienes los rodeaban de cerca, aunque el mundo exterior seguía sin saberlo de manera oficial. Las apariciones públicas conjuntas se mantenían porque el protocolo lo requería, pero el lenguaje corporal, los gestos, la distancia física entre ellos, empezaba a decirnos algo diferente a lo que decían los comunicados oficiales. Hay fotografías de esos años que, vistas hoy con la distancia que da el tiempo, resultan reveladoras. No porque una fotografía pueda probar nada sobre la intimidad de una relación, sino porque acumuladas, en contexto, cuentan una historia de alejamiento que coincide con lo que distintas fuentes independientes describen por su parte. Los dos tenían sus propias vidas paralelas cada vez más claramente definidas. Sus agendas raramente coincidían, salvo cuando era obligatorio. Sus círculos de amistades eran completamente distintos. Sus intereses, sus formas de relacionarse con el mundo, sus visiones sobre casi todo,
divergían en lugar de acercarse con el tiempo. Carlos continuaba con sus intereses en arquitectura, en agricultura sostenible, en filosofía. Tenía un grupo de amigos establecido desde antes de casarse y una vida intelectual que seguía su propio ritmo. Diana, por su parte, fue encontrando sus propios espacios y sus propias causas, sus propias relaciones de amistad. El trabajo humanitario le daba un propósito que el matrimonio no le estaba dando. Y en ese proceso de buscar un sentido propio, Diana fue construyendo una identidad pública que era genuinamente suya. No una extensión del príncipe heredero, no una figura decorativa en el organigrama de la familia real. Algo propio. Eso era extraordinario para alguien en su posición. Y también era, dentro del sistema en el que vivía, profundamente complicado. Hay un episodio que distintos biógrafos mencionan y que resulta especialmente ilustrativo de la situación en la que Diana se encontraba durante esos años. No es un episodio dramático ni un escándalo. Es algo mucho más cotidiano y quizás por eso más revelador. Se trata de los momentos en que ella intentó buscar apoyo profesional para lo que estaba atravesando. Habló con médicos. Habló con terapeutas. Hubo intentos de encontrar ayuda dentro del entorno de la familia real y también fuera de él. Algunos de esos intentos fueron respondidos con mayor o menor comprensión según quién estuviera al otro lado. Pero el patrón general que emerge de los testimonios disponibles es que el sistema no tenía una manera establecida de gestionar ese tipo de situación. Las grandes instituciones, históricamente, han tendido a priorizar su propia continuidad y su imagen externa sobre el bienestar individual de sus miembros. Esto no es necesariamente el resultado de una maldad consciente. Es el resultado de cómo funcionan las estructuras que han sobrevivido durante mucho tiempo. Se protegen a sí mismas, absorben lo que pueden absorber y resisten lo que no pueden absorber. Diana era, en ese sentido, algo que el sistema no sabía del todo cómo absorber. Era demasiado popular para ignorarla, demasiado independiente para controlarla del todo, demasiado visible para que sus problemas pudieran gestionarse en silencio indefinidamente, y demasiado humana para adaptarse sin costo personal a lo que se esperaba de ella. Todo apunta a que durante la segunda mitad de los años 80, la situación llegó a un punto en que la separación era ya una posibilidad que algunas personas dentro del entorno familiar contemplaban, aunque la institución en su conjunto siguiera resistiendo esa idea. Las monarquías y el divorcio tienen una historia complicada. En el caso de la familia real británica, el recuerdo de la abdicación del rey Eduardo VIII en 1936 seguía siendo una referencia presente. El divorcio implicaba consecuencias que iban más allá de lo personal. Implicaba imagen, implicaba precedente, implicaba una conversación que la institución prefería no tener. Y mientras esa conversación se evitaba, dos personas seguían atrapadas en una situación que no funcionaba para ninguna de las dos. ¿Puede una institución sostener la apariencia de algo que ya ha dejado de existir en la realidad? ¿Qué ocurre con las personas que quedan dentro de esa apariencia, mientras la institución decide cuándo y cómo reconocer lo que todos los que están cerca ya saben? Estas son las preguntas que el caso de Diana plantea con una fuerza particular. No porque sean únicas de esta historia, sino porque la visibilidad global de esta historia hace que resulten imposibles de ignorar. Para el mundo exterior, los años 80 terminaron con Diana en el centro de la escena pública global. Era la mujer más fotografiada del planeta, una figura que parecía representar algo nuevo en la forma de entender el poder y la responsabilidad pública. Había lanzado o apoyado causas humanitarias que antes no tenían la misma visibilidad. Había visitado hospitales de enfermos de SIDA
en un momento en que muchas personas todavía tenían miedo de dar la mano a alguien con esa enfermedad. Ese gesto aparentemente simple fue leído en su momento como una declaración. Y sin embargo, detrás de toda esa visibilidad pública, la situación personal de Diana seguía siendo frágil y compleja. La distancia con Carlos era ya un hecho conocido por quienes los rodeaban. La prensa empezaba a hacer preguntas que hasta hacía poco no hacía en voz alta. Algo estaba a punto de cambiar. Los años 90 traerían las respuestas a algunas de esas preguntas. Y también crearían preguntas nuevas que nadie había anticipado del todo. Hay momentos en la historia de una persona que funcionan como una bisagra. Antes de ese momento, todo apunta en una dirección. Después de ese momento, nada vuelve a ser exactamente igual. Para Diana, uno de esos momentos fue la publicación, en junio de 1992, del libro escrito por el periodista Andrew Morton con el título Diana, su verdadera historia. No era un libro de chismes de palacio. Era algo distinto, y por eso tuvo el impacto que tuvo. Morton había trabajado durante meses con información que Diana le había proporcionado de manera directa a través de grabaciones de audio. Ella había hablado con una franqueza que no había tenido en ningún espacio público anterior. Había hablado de su salud mental, de sus intentos de hacerse daño, de la soledad dentro del matrimonio, de la sensación de estar atrapada en un sistema que no la veía como persona, sino como función. El libro llegó al mundo como una bomba. No solo porque revelaba información sobre la vida privada de la familia real más conocida del planeta, sino porque lo hacía desde adentro, desde la voz de alguien que había estado en ese lugar y que decidía contarlo. La reacción institucional fue, según los relatos disponibles, de una profunda incomodidad. No hubo comentarios oficiales directos en un primer momento, pero el clima dentro del entorno de la familia real cambió de manera perceptible. El mundo, por su parte, leyó ese libro y procesó lo que leía de maneras distintas. Hubo quienes sintieron una enorme empatía hacia Diana. Hubo quienes pusieron en cuestión la versión de los hechos que ella presentaba. Hubo quienes se preguntaron si era correcto que alguien en su posición hiciera pública de ese modo su vida privada. Pero más allá de los debates sobre si fue la decisión correcta o no, el libro marcó un punto de no retorno. Diana había salido de los márgenes que la institución le había asignado y había contado su historia con sus propias palabras. Eso era algo que no podía deshacerse. La separación oficial de Carlos y Diana fue anunciada en diciembre de 1992 por el primer ministro británico de aquel momento, John Major, ante el Parlamento. La fórmula utilizada fue cuidadosa, como era de esperar de una declaración de ese tipo. Se dijo que la separación era con tristeza y que no había implicaciones constitucionales inmediatas respecto a la sucesión al trono. Pero la realidad de lo que esa declaración significaba era más amplia que sus palabras. Significaba que la imagen del matrimonio perfecto, del cuento de hadas que el mundo había seguido durante más de una década, quedaba oficialmente reconocida como lo que ya era en la práctica, algo que ya no existía. Para Diana, la separación tuvo consecuencias inmediatas en su posición dentro de la institución. Empezaron a producirse conversaciones sobre qué papel tendría ella en adelante, qué compromisos públicos mantendría, qué acceso tendría a qué recursos, de qué protección de seguridad se le asignaría. Todas esas conversaciones tenían implicaciones prácticas sobre su vida cotidiana y sobre su capacidad de seguir haciendo el trabajo humanitario que para ella tenía un significado real. Los años que siguieron a la separación fueron, en muchos sentidos, un período de transición turbulenta. Diana seguía siendo extraordinariamente popular ante el público. Su presencia en cualquier evento generaba la misma respuesta que antes, o quizás incluso mayor,
ahora que el relato de su situación personal había ganado en profundidad y en complejidad. Pero dentro del entorno institucional, su posición era más vulnerable que antes. Hay testimonios de personas que trabajaron con ella en ese periodo que describen una Diana que alternaba momentos de gran energía y determinación con momentos de incertidumbre sobre lo que el futuro iba a traer. No era una persona quebrada. Era una persona que estaba reconstruyendo su sentido de quién era y qué lugar ocupaba en el mundo una vez que la estructura del matrimonio y de la familia real ya no definía ese lugar de la misma manera. En noviembre de 1995 llegó el otro gran momento bisagra de esos años. La entrevista con la BBC que ya mencionamos en el bloque anterior. La entrevista conducida por Martin Bashir, emitida en el programa Panorama, que fue vista por más de 22 millones de personas solo en el Reino Unido esa noche. Una de las audiencias televisivas más altas de la historia de la televisión británica para ese tipo de programa. Diana apareció en pantalla con un maquillaje que ella misma había elegido con cuidado. Un look particular que muchos analistas han señalado como parte de una puesta en escena deliberada. Los ojos oscuros, la mirada directa, la expresión seria pero serena. Como alguien que había decidido que era el momento de hablar sin filtros. Y habló. Habló de la bulimia. Habló de los episodios de autolesión, con una precisión y una ausencia de dramatismo que resultó impactante precisamente por eso. No lo presentó como algo extraordinario, sino como algo que había vivido y que quería nombrar porque callar seguía siendo parte del problema. Habló de sentirse no apoyada por el sistema cuando buscó ayuda. Habló de Camilla Parker Bowles en términos que no dejaban duda sobre lo que estaba diciendo. Habló de Carlos con una ecuanimidad que sorprendió a muchos observadores, sin atacar directamente, pero tampoco sin suavizar la realidad de lo que había vivido. Y habló también de su papel público, de lo que creía que podía hacer, de lo que quería hacer, de la forma de relacionarse con la gente que consideraba la parte más significativa de todo lo que hacía. Quisiera ser reina en el corazón de la gente, dijo. No reina de Inglaterra, aclaró. Eso era una cuestión que estaba más allá de ella, pero reina en el corazón de las personas. Esa frase se convirtió en otra de las que definieron su legado. La reacción de la familia real ante esa entrevista fue, según los relatos disponibles, de una gravedad considerable. La reina Isabel II tomó una decisión que hasta ese momento la institución había pospuesto. Escribió a Carlos y a Diana solicitándoles que procedieran al divorcio sin más demora. La carta llegó en diciembre de 1995. El divorcio fue finalizado en agosto de 1996. Con el divorcio, Diana perdió el título de Su Alteza Real, aunque mantuvo el título de Princesa de Gales. Fue una distinción que en términos protocolares tenía implicaciones concretas sobre cómo sería tratada oficialmente en adelante. Algunos lo interpretaron como una decisión deliberada con un mensaje implícito. Otros lo vieron como la aplicación de una norma existente sin intención particular. En lo que todo apunta a indicar es que Diana lo vivió como una señal sobre el lugar que a partir de ese momento ocuparía en relación con la institución. Los últimos años de la vida de Diana, entre el divorcio en agosto del 96 y su muerte en agosto del 97, fueron un período en el que ella intentó redefinir ese lugar de una manera que fuera suya. Continuó con su trabajo humanitario, que en ese período alcanzó quizás su expresión más poderosa. La campaña contra las minas antipersonales la llevó a zonas de conflicto en Angola y en Bosnia. Las imágenes de ella caminando por campos minados con un chaleco antibalas y hablando con las víctimas de esas minas fueron transmitidas por medios de todo el mundo. No era una acción decorativa. Era un compromiso real con una causa que tenía consecuencias legislativas concretas.
El Tratado Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersonales, conocido como el Tratado de Ottawa, fue firmado en diciembre de 1997, meses después de su muerte. Muchos de los activistas e instituciones que trabajaron por ese tratado reconocieron públicamente la influencia que Diana había tenido en visibilizar la causa. Ese es un legado factual. No es una interpretación. Es algo que está documentado y reconocido. Pero su vida personal seguía siendo un tema de escrutinio constante. Los medios de comunicación la seguían con una intensidad que había alcanzado dimensiones que hoy, con la perspectiva del tiempo, resultan difíciles de justificar. No había un espacio privado real. Cada movimiento era seguido, fotografiado, analizado y publicado. La relación de la prensa con Diana era una de las más complejas de la historia del periodismo. Ella había aprendido a usarla. La prensa la había aprendido a usar a ella. Había un pacto no escrito que funcionaba cuando los dos lados obtenían lo que buscaban y que se rompía cuando los intereses divergían. Diana era consciente de ese pacto. Lo había descrito en términos propios en distintas ocasiones. Pero la conciencia de cómo funciona algo no siempre protege a quien está dentro de ello. Hacia el verano de 1997, Diana vivía en un estado de cierta efervescencia. Había retomado su vida con una energía que las personas cercanas a ella describen como real. Tenía proyectos nuevos, relaciones nuevas, planes que no dependían ya de la institución de la que había formado parte durante casi 2 décadas. Y había comenzado una relación con Dodi Al-Fayed, hijo del empresario Mohamed Al-Fayed. Era una relación que generaba atención mediática intensa, como todo lo que tenía que ver con Diana. Pasaron el verano juntos en distintos lugares de Europa. En la noche del 31 de agosto de 1997, el vehículo en el que viajaban en París entró a alta velocidad en el túnel del Alma y chocó contra uno de los pilares. Dodi Al-Fayed murió en el impacto. Diana Spencer, princesa de Gales, murió pocas horas después, en el hospital de la Pitié-Salpêtrière, a los 36 años de edad. La reacción que siguió a esa noticia no tiene un equivalente preciso en la historia contemporánea. Las personas se reunieron espontáneamente frente al Palacio de Kensington, donde ella había vivido. Dejaron flores. Millones de flores. O notas manuscritas, fotografías, objetos. El montón creció durante días hasta alcanzar dimensiones que nadie podría haber calculado de antemano. En todo el mundo, personas que nunca la habían conocido lloraron de manera genuina. Era un duelo colectivo de una escala que desconcertó a sociólogos, a psicólogos, a periodistas y a políticos. No era la reacción habitual ante la muerte de una figura pública, por importante que fuera. Era algo de una naturaleza diferente. ¿Por qué? Es una pregunta que distintos analistas han explorado desde múltiples ángulos en los años transcurridos desde entonces. Una parte de la respuesta tiene que ver con lo que Diana representaba para mucha gente. No era solo una princesa. Era alguien que había sido vista como vulnerable dentro de un sistema poderoso. Alguien que había hablado de sus propios problemas en un tiempo en que eso era casi inconcebible desde su posición. Alguien que parecía, a pesar de todo el aparato que la rodeaba, genuinamente humana. Esa humanidad era lo que la gente lloraba. No el título, no la riqueza, no el glamour, sino algo mucho más difícil de definir, pero que la mayoría de las personas que lloró esa semana reconocería de inmediato si lo nombrara. La sensación de que alguien que entendía lo que era sufrir había desaparecido. Las casas sobreviven a las personas. Las instituciones, en general, también. Y los sistemas que existían antes de que alguien llegara a cuestionarlos tienden a seguir existiendo. Con ajustes, con adaptaciones,
con nuevas capas de explicación que permiten que continúen siendo lo que son sin que eso resulte demasiado visible. La familia real británica sobrevivió a Diana. Eso es un hecho. Pero algo cambió también. Y ese algo es lo que hace que esta historia siga siendo relevante décadas después. No como escándalo, no como culebrón de palacio, sino como documento de algo más profundo sobre cómo funcionan las instituciones y qué les ocurre a las personas que entran en ellas siendo demasiado humanas para adaptarse sin costo. Las investigaciones oficiales sobre el accidente en el túnel del Alma fueron largas y exhaustivas. Las autoridades francesas llevaron a cabo una investigación que duró años y que concluyó que el accidente fue causado por la conducción imprudente a alta velocidad de Henry Paul, quien conducía el vehículo y quien también murió en el impacto. Los análisis toxicológicos realizados tras su muerte indicaron que Henry Paul tenía en su sangre niveles elevados de alcohol y de medicamentos que afectaban su capacidad de conducir. Esta es la conclusión oficial documentada. Sin embargo, el accidente dio lugar a una de las corrientes de especulación más persistentes de las últimas décadas. Teorías sobre conspiración, sobre la posibilidad de que el accidente hubiera sido provocado intencionalmente, sobre la implicación de distintas instituciones o personas, circularon durante años y en algunos espacios siguen circulando. Es importante separar estas dos cosas con claridad. La investigación oficial, incluyendo una exhaustiva revisión posterior, llevada a cabo en el Reino Unido que concluyó en 2008, encontró que no existían pruebas que sustentaran las teorías de conspiración y reafirmó la conclusión de que el accidente fue consecuencia de la conducción imprudente del conductor bajo los efectos del alcohol. Esto no significa que todas las preguntas que rodean esa noche hayan sido respondidas de manera completamente satisfactoria para todos. Significa que las conclusiones oficiales disponibles, basadas en las investigaciones realizadas, apuntan en una dirección clara. Lo que sí resulta legítimo señalar, y lo han señalado múltiples observadores a lo largo de los años, es la situación que Diana vivía en relación con los medios de comunicación en los últimos meses de su vida. La persecución fotográfica era intensa hasta un punto que hoy, con la perspectiva del tiempo, resulta perturbador describir. El vehículo en el que viajaba esa noche en París fue seguido por motocicletas de fotógrafos. Ese es un hecho documentado. El conductor aceleró intentando escapar de ese seguimiento. Ese también es un hecho que forma parte del registro oficial. Que la presión mediática formó parte del contexto de esa noche no es una interpretación, es algo que quedó registrado. ¿Cómo se pondera eso moralmente? ¿Qué responsabilidad, si alguna, tienen los sistemas que crean ese tipo de presión sobre las personas públicas? Estas son preguntas que van más allá de lo penal y que tocan algo sobre cómo las sociedades consumen la imagen de las personas que convierten en iconos. No hay una respuesta simple, pero son preguntas que la muerte de Diana puso sobre la mesa de manera imposible de ignorar. El funeral de Diana tuvo lugar el 6 de septiembre de 1997 en la Abadía de Westminster, en Londres. Fue seguido por millones de personas en las calles de Londres y por cientos de millones más a través de la televisión en todo el mundo. El ataúd fue trasladado en procesión por las calles de la ciudad, y a lo largo del recorrido, la gente lanzaba flores al paso del cortejo en un gesto que parecía surgir de manera completamente espontánea e improvisada. El silencio en algunos momentos era total. El sonido de las flores cayendo sobre el féretro, según los testimonios de quienes estuvieron presentes, era lo único que se escuchaba en medio de esa multitud enorme. Elton John cantó una versión de Candle in the Wind, adaptada específicamente para la ocasión. La canción se convirtió en uno de los sencillos más vendidos de la historia de la música grabada. El discurso del hermano de Diana, Charles Spencer, fue uno de los momentos más recordados de ese día. Habló con una franqueza
que sorprendió incluso a quienes ya estaban acostumbrados a que esa familia dijera las cosas con claridad. Habló de Diana como de alguien que no necesitaba el título real para generar la nobleza que tenía de manera natural. Y dijo algo que quedó grabado en la memoria colectiva de todos los que lo escucharon: que Diana era la persona más natural y más genuinamente compasiva que había conocido. También habló, de manera que no podía interpretarse de otro modo, de la necesidad de proteger a los hijos de Diana del tipo de escrutinio y de presión que había rodeado la vida de su madre. Fue un discurso que los presentes en la abadía aplaudieron, algo absolutamente inusual para ese tipo de ceremonia en ese lugar. La familia real, en ese momento, estaba siendo observada por el mundo de una manera que la institución no había experimentado con esa intensidad en mucho tiempo. Uno de los aspectos más interesantes de lo que ocurrió en los días y semanas posteriores a la muerte de Diana fue la reacción de la propia institución monárquica. La respuesta inicial de la familia real, que en esos primeros días se mantuvo en Balmoral, el castillo escocés donde pasaban el verano, fue criticada de manera muy extensa en los medios y en la opinión pública. La bandera en el Palacio de Buckingham no fue puesta a media asta de manera inmediata. Había protocolos que dictaban que eso solo se hacía en determinadas circunstancias, y la muerte de una princesa divorciada no encajaba automáticamente en esos protocolos. La reina no hizo una declaración pública inmediata. Para mucha gente, eso fue leído como frialdad, como distancia, como la incapacidad de una institución de responder con humanidad ante algo que el país entero estaba viviendo, con una intensidad emocional enorme. La presión pública fue tal que la familia real modificó su posición. La bandera fue puesta a media asta. La reina hizo una declaración televisada en la que habló de Diana con palabras que fueron cuidadosamente elegidas. Y en esa declaración hay algo que muchos analistas han señalado con el tiempo. Fue un momento en que la institución hizo una concesión a la emoción pública de una manera que no tenía precedente claro en su historia reciente. Algunos lo leyeron como una señal de que incluso la monarquía británica, con todos sus siglos de tradición y su resistencia a la presión externa, había tenido que ajustar algo en la forma en que se presentaba ante el mundo. ¿Fue ese ajuste duradero o superficial? ¿Cambió la institución de manera genuina o simplemente encontró una nueva forma de gestionar su imagen? Estas son preguntas que siguen siendo debatidas. El legado de Diana no es una sola cosa, es múltiple, como era ella. Hay un legado humanitario concreto y documentado. Las causas que apoyó o visibilizó tuvieron impactos reales. El trabajo con personas enfermas de SIDA, en un momento en que el estigma sobre esa enfermedad era enorme, contribuyó a cambiar conversaciones en distintos países. La campaña contra las minas antipersonales tuvo una influencia reconocida por las propias organizaciones que trabajaron por el tratado que finalmente fue firmado. Hay un legado en términos de salud mental. Diana habló públicamente de sus propios problemas en un tiempo en que hacerlo desde su posición era prácticamente sin precedente. Ese acto de apertura, independientemente de cómo se evalúe el contexto en el que ocurrió, contribuyó a normalizar conversaciones sobre salud mental que en aquel momento todavía estaban rodeadas de mucho silencio y de mucha vergüenza social. Hay un legado en términos de lo que significa ser una figura pública. Diana demostró que era posible conectar con la gente de una manera genuina sin perder la dimensión pública del rol. Y al mismo tiempo, su historia ilustra de manera muy clara el costo que ese tipo de visibilidad puede tener sobre una persona cuando no existe un espacio real de protección y de privacidad. Y hay quizás un legado más difícil de nombrar, pero que no por eso es menos real. El que tiene que ver con lo que su historia nos dice
sobre la relación entre los individuos y las instituciones. Las instituciones son necesarias. Las estructuras que permiten la organización de la vida colectiva cumplen una función que sería ingenuo desestimar. Pero las instituciones también pueden, cuando se protegen a sí mismas de manera rígida, generar situaciones en las que las personas que forman parte de ellas quedan atrapadas en una contradicción insostenible entre lo que son y lo que se espera que sean. Diana no fue la primera persona en vivir esa contradicción dentro de la familia real británica. Y probablemente no fue la última, pero fue la que lo vivió de manera más visible ante el mundo, y por eso su historia sigue siendo una referencia cuando se habla de esas tensiones. Sus hijos, Guillermo y Enrique, crecieron bajo el peso de esa historia. Los dos han hablado, en distintos momentos y de maneras distintas, del impacto que la pérdida de su madre tuvo sobre ellos. Guillermo lo ha hecho con más contención, dentro de los parámetros que su posición le impone. Enrique lo ha hecho con una franqueza que ha generado debates intensos y que, en cierta medida, recuerda a la franqueza de su madre. Las decisiones públicas de Enrique en los últimos años, la salida de la familia real con su esposa Meghan Markle, las declaraciones que siguieron, las entrevistas que concedió, han sido interpretadas de maneras muy diversas por observaciones muy diversas. Hay quienes ven en ellas una continuación del tipo de cuestionamiento que Diana representó. Hay quienes las leen de maneras completamente distintas. No vamos a hacer aquí esa evaluación. Lo que sí resulta interesante señalar es que la conversación que Diana abrió sobre lo que significa estar dentro de esa institución, siendo una persona con una vida interior compleja y con necesidades que van más allá de lo que el protocolo puede satisfacer, esa conversación no terminó con ella. Sigue ocurriendo, con nuevos personajes, en nuevos contextos, pero con preguntas que en su núcleo se parecen mucho a las que ella planteó. ¿Puede una persona ser al mismo tiempo un símbolo y un ser humano completo? ¿Qué le ocurre a alguien cuando el mundo decide que representa algo más grande que ella misma? ¿Qué responsabilidad tienen las instituciones con las personas que las forman? ¿Y qué responsabilidad tenemos nosotros, como audiencia, como consumidores de imágenes e historias, con las personas que convertimos en iconos y luego observamos desde lejos mientras viven las consecuencias de esa conversión? Estas son las preguntas que la historia de Diana deja abiertas. Y son preguntas que no tienen respuesta definitiva, pero que vale la pena sostener. Diana Frances Spencer nació en Norfolk en una familia de privilegio y de heridas. Entró a los 20 años en una de las instituciones más antiguas del mundo, pensando, quizás, que el amor y la buena voluntad podrían construir un lugar dentro de ella. Pasó casi 2 décadas encontrando su propio lenguaje, su propia voz, su propia forma de existir en un espacio que no estaba diseñado para alguien como ella. Murió a los 36 años en una ciudad que no era la suya, en circunstancias que el mundo debatirá durante mucho tiempo más. Dejó 2 hijos que la conocieron y que la perdieron demasiado pronto. Dejó millones de personas en todo el mundo que sintieron que la habían conocido sin haberla visto nunca en persona. Y dejó preguntas que siguen siendo relevantes porque tocan algo que no tiene que ver solo con la familia real británica, ni con la prensa, ni con el lujo de los palacios. Tienen que ver con lo que les ocurre a las personas dentro de los sistemas, con lo que cuesta ser auténtico cuando el entorno exige que seas una función, con la diferencia entre el brillo exterior y lo que ocurre en silencio detrás de puertas cerradas. Esta mansión, que no era de piedra, sino de protocolos y expectativas, no fue ni un monstruo ni una víctima. Fue el resultado de una época, de una forma de entender el poder, la tradición y el legado. Y Diana fue una persona real
que vivió dentro de ella, con todo lo que eso implicó. Las personas que dejan una huella genuina en el mundo rara vez lo hacen porque cumplieron exactamente con lo que se esperaba de ellas. Lo hacen porque, de alguna manera, fueron ellas mismas, con todo el costo que eso puede tener. Y quizás por eso seguimos hablando de ella, porque nos recuerda algo sobre lo que significa intentar ser uno mismo en un mundo que constantemente intenta convertirte en otra cosa. Las casas sobreviven a las personas, pero algunas personas sobreviven a las casas. Gracias por acompañarnos. Descansa.